Me llamo Valeria Salgado. Tengo 35 años y, hasta aquella tarde, estaba convencida de que ya había soportado todo lo que una persona podía aguantar por mantener unida a su familia. Me equivoqué. Entré al salón privado de una pequeña cafetería del centro cargando una caja con vasos desechables y un paquete de velitas para el pastel de mi hijo. Apenas crucé la puerta, algo llamó mi atención. El pastel ya no estaba sobre la mesa. Busqué con la mirada y lo encontré unos metros más allá, dentro de un enorme bote de basura. La crema de vainilla estaba embarrada entre servilletas usadas y restos de comida. Los pequeños dinosaurios de azúcar que mi hijo había escogido con tanta ilusión estaban hechos pedazos. Su nombre, escrito con chocolate, apenas podía distinguirse bajo una montaña de desperdicios. Por un instante, todo el salón quedó en silencio. Ese tipo de silencio incómodo que aparece cuando todos saben que alguien acaba de hacer algo cruel, pero nadie quiere ser el primero en reconocerlo. Frente al bote estaba mi primo Esteban, apoyado contra la barra con una sonrisa burlona. Lo miré sin entender. ¿Qué pasó con el pastel?, pregunté. Se encogió de hombros. La verdad, era demasiado simple. Además, ese niño ni siquiera iba a notar la diferencia. Algunas personas soltaron una risa nerviosa. Otras simplemente bajaron la mirada. Sentí como la mano de mi hijo Mateo, que apenas cumplía 9 años, apretaba la mía. Seguía usando el gorrito de cartón que le habían dado al entrar. Miraba la basura sin decir una sola palabra. No gritó. No hizo berrinche. Solo observaba aquel pastel destruido intentando entender por qué había desaparecido antes de que siquiera pudiéramos cantar las mañanitas. Yo tampoco hice un escándalo. Tomé aire. Lo cargué entre mis brazos, recogí su chamarra y salí del lugar sin mirar atrás. Nadie intentó detenerme. Nadie pidió disculpas. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era mi tía Patricia. Lloraba desesperada. Valeria, por favor, habla con el dueño del salón. Van a cancelar la fiesta de aniversario de Esteban. Miré a Mateo, que todavía dormía abrazando el pequeño gorro de cumpleaños que había insistido en llevarse a casa. Respiré profundamente. Ese ya no es mi problema. Colgué antes de escuchar otra palabra. Para muchas personas un pastel es solamente harina, azúcar y crema. Para Mateo significaba mucho más. Durante casi un mes habló de ese pastel todos los días. Antes de dormir me preguntaba si los dinosaurios quedarían iguales que en la fotografía. Si el color verde sería suficientemente brillante. Si todos cantarían fuerte cuando soplara las velitas. Ese año las cosas no iban bien económicamente. Desde que cerró la empresa donde trabajaba, conseguí empleo organizando pequeños eventos para restaurantes, cafeterías y negocios familiares. No ganaba mucho, pero apartaba un poco de dinero cada semana para regalarle una tarde inolvidable. No quería impresionar a nadie. Solo quería que mi hijo sintiera que era importante, que alguien había pensado en él. Por eso, cuando vi aquel pastel dentro de la basura, comprendí que no era únicamente un pastel. Era el mensaje que escondía. Como si alguien hubiera decidido decirle que no merecía celebrar. Lo peor no fue Esteban. Fue mi propia familia. Mi tía permanecía inmóvil junto a la mesa principal. Mi madre, Rosa, evitaba mirarme. Nadie abrazó a Mateo. Nadie le dijo que aquello no era culpa suya. Solo esperaban que yo sonriera para que todo siguiera como si nada hubiera ocurrido. Así había sido siempre. Desde niños, Esteban era el favorito. Si rompía algo, todos decían que era muy inquieto. Si llegaba tarde, encontraban una excusa. Si olvidaba una fecha importante, aseguraban que estaba demasiado ocupado. Pero si yo cometía el error más pequeño, inmediatamente era la exagerada, la complicada, la conflictiva. Después de separarme de mi esposo y mudarme con Mateo a un departamento mucho más pequeño, escuché decenas de veces que debía dejar de llevar mis problemas familiares a las reuniones. Sin embargo, cuando Esteban comenzó a organizar la gran fiesta por el 10º aniversario del negocio familiar y descubrió lo caro que resultaba rentar un salón elegante, todos recordaron que yo trabajaba organizando eventos. Les conseguí descuentos. Les recomendé proveedores. Revisé contratos. Negocié mejores precios. Incluso usé varios contactos profesionales para reducir el costo de la renta. Lo hice porque todavía creía que ayudar a la familia era lo correcto. Hasta aquel cumpleaños. Hasta que Esteban decidió que humillar a un niño era algo divertido. Durante el camino de regreso, Mateo permaneció completamente callado. Eso me rompía mucho más que cualquier llanto. Miraba por la ventana sujetando su gorrito con ambas manos. Parecía intentar comportarse como un adulto. A mitad del trayecto preguntó en voz baja. «Mamá, ¿hice algo malo?» Sentí que el pecho se me cerraba. Orillé el automóvil. Apagué el motor. Me pasé al asiento trasero y tomé sus manos. «No, mi amor.
Tú no hiciste absolutamente nada malo. Él levantó la vista. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Le acaricié el cabello. Porque algunas personas tienen tanto enojo dentro de ellas que terminan lastimando a quienes menos lo merecen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por fin comenzó a llorar. Lo abracé durante varios minutos mientras los autos seguían pasando a nuestro alrededor. Le prometí que tendríamos otro cumpleaños. Otro pastel. Uno mucho más bonito. Y que nadie volvería a arruinar algo que fuera suyo. Pero mientras lo abrazaba, otra idea empezó a crecer dentro de mí. Durante años protegí a Esteban de las consecuencias de sus actos. Y la única recompensa que recibí fue verlo humillar a mi hijo frente a todos. Aquella misma noche recibí un mensaje suyo. No exageres por lo del pastel. Estoy muy estresado con el evento. Ya supéralo. Ni una disculpa. Ni una sola mención a Mateo. Solo quería que todo volviera a la normalidad para seguir siendo el centro de atención. Un minuto después llegó otro mensaje. Mi mamá dice que mañana probablemente te llamen del salón. No hagas un drama, por favor. Sonreí con incredulidad. Al parecer, el problema no era destruir el cumpleaños de un niño. El problema era que yo me negara a fingir que no había pasado nada. A las 7:30 de la mañana siguiente volvió a sonar mi teléfono. Era mi madre. Se escuchaba completamente desesperada. Valeria, tienes que ayudar a Esteban. El salón dice que todavía falta una parte importante del pago y quieren hablar contigo. Fruncí el ceño. ¿Conmigo? ¿Por qué conmigo? Guardó silencio unos segundos. Después respondió entre sollozos. Él dijo que todo estaba a tu nombre, que tú estabas encargándote de la reservación. Sentí un escalofrío. Ahí estaba otra vez. Nadie iba a culpar a Esteban por no pagar. Nadie iba a reclamarle por mentir. Como siempre, todos esperaban que yo resolviera el desastre. No pienso hacerlo. Mi madre comenzó a llorar aún más. Pero es la celebración de la familia. Miré la bolsa donde todavía guardaba las decoraciones del cumpleaños de Mateo. Ni siquiera había tenido fuerzas para tirarlas. Ayer también era un día importante para mi hijo. Y a nadie pareció importarle. Colgué. Unos segundos después recibí un correo electrónico. El asunto decía: último aviso sobre la reservación del Salón Los Encinos. Lo abrí inmediatamente. Mientras avanzaba por el documento, mi respiración se hizo cada vez más lenta. Mi negocio aparecía registrado como responsable administrativo de la reservación. Mi correo profesional figuraba como contacto alternativo. Y al final del contrato había una firma que intentaba parecerse a la mía. Pero no lo era. Alguien la había copiado. No necesitaba investigar demasiado para saber quién había sido. Meses atrás le había enviado varios contratos de ejemplo para explicarle las cláusulas más importantes. Ahora entendía por qué me los había pedido. Había usado esos documentos para falsificar mi autorización. Llamé inmediatamente al administrador del salón. Al escuchar mi nombre, soltó un suspiro de alivio. Qué bueno que se comunicó, licenciada Salgado. Necesitamos confirmar si su empresa sigue respaldando esta reservación. Respondí sin dudar. Mi empresa jamás autorizó esa garantía. Yo solo recomendé el lugar y revisé el contrato como un favor. Hubo un largo silencio. Después contestó con voz mucho más seria. Entonces necesitaremos una declaración por escrito. Si la firma fue utilizada sin su permiso, retiraremos inmediatamente a su empresa del contrato. Respiré hondo. Háganlo. Entienda que, una vez eliminada esa garantía, los organizadores tendrán que cubrir hoy mismo el saldo pendiente. Si no lo hacen antes de las 5 de la tarde, perderán la reservación. Miré el reloj. Faltaban menos de 8 horas. Por primera vez en muchos años, yo no iba a salvar a Esteban de las consecuencias de sus propias decisiones. Había abierto el documento para preparar mi declaración cuando el teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Mi madre llamó 4 veces. Esteban insistió otras 3. Incluso una prima con la que casi nunca hablaba me escribió. Dicen que por tu culpa van a cancelar el evento. ¿Es cierto? Antes de responder, apareció otro mensaje de Esteban. No hables con la administración hasta que yo llegue. Ni una disculpa. Ni una explicación. Solo otra orden. Durante muchos años habría cedido. Habría sentido culpa. Seguramente habría buscado la forma de negociar con la administración para evitar que perdieran el salón. Era exactamente lo que todos esperaban de mí. Pero esa mañana Mateo salió de su habitación todavía medio dormido. Se acercó despacio y preguntó: ¿Esteban está enojado contigo por mi cumpleaños? Aquella pregunta terminó de romper algo dentro de mí. Me agaché hasta quedar frente a él. Tomé sus pequeñas manos. No, hijo. Está molesto porque esta vez decidí que nadie volverá a aprovecharse de nosotros. Él asintió lentamente.
Aún así podía ver la culpa en sus ojos. Una culpa que jamás le perteneció. Fue entonces cuando comprendí que no podía volver a suavizar las cosas para proteger a quienes nunca protegían a mi hijo. Abrí el correo. Redacté una declaración formal. Expliqué que jamás había firmado aquel contrato, que mi empresa nunca autorizó ninguna garantía, que únicamente recomendé el lugar como un favor familiar. Adjunté contratos anteriores con mi firma auténtica, los correos originales y la documentación que demostraba que mi participación había terminado meses atrás. Durante unos segundos observé el botón de enviar. Sentía que aquel clic iba a cambiar muchas cosas. Después recordé el pastel de Mateo dentro del bote de basura. Presioné el botón. 5 minutos más tarde recibí la respuesta. Documentación recibida. Procederemos conforme al reglamento. Nada más. Sin amenazas. Sin discusiones. Solo una decisión profesional. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Ni siquiera saludó. ¿Qué hiciste? Decir la verdad. Soltó una carcajada seca. ¿Todo esto por un pastel? No. Todo esto porque falsificaste documentos usando el nombre de mi empresa. Guardó silencio apenas un instante. Lo suficiente para notar que por primera vez tenía miedo. Se suponía que ibas a ayudarme. Para eso revisaste el contrato. Revisarlo no significa convertirme en responsable de tus deudas. Resopló con fastidio. Siempre solucionas todo. ¿Por qué ahora te haces la difícil? Aquella frase confirmó lo que ya sospechaba. Nunca pensó pedirme ayuda. Simplemente dio por hecho que volvería a rescatarlo. Entonces cruzó una línea que jamás imaginé. Si no llamas para arreglar esto, voy a contarle a toda la familia que estás resentida porque nunca tuviste una celebración como la nuestra. Respiré despacio. Sabía perfectamente cuánto me había costado salir adelante después del divorcio. Sabía lo difícil que había sido criar sola a Mateo. Conocía cada una de mis heridas. Y aún así decidió utilizarlas. Pero ya no funcionaba. Ayer humillaste a mi hijo. Hoy intentas chantajearme para esconder otra mentira. Sigue hablando. Cada palabra hace más sencilla mi decisión. Escuché cómo golpeaba algo del otro lado. ¿De verdad vas a poner los sentimientos de un niño por encima del futuro de tu propia familia? Miré a Mateo sentado en la mesa del comedor. Con una hoja blanca dibujaba dinosaurios idénticos a los que habían destruido en su pastel. Sí. Todas las veces que sea necesario. Colgué. Al mediodía el grupo familiar de mensajes parecía un juicio. Solo que todos ya habían decidido quién era la culpable. Esteban escribió. Valeria solo quiere llamar la atención. Mi madre respondió. Ojalá Dios toque su corazón. Un sobrino preguntó qué había sucedido. Esteban contestó. Se enojó por un postre. Nada más. Un postre. Así resumía la humillación de un niño. No respondí. Guardé capturas de pantalla. Descargué los mensajes de voz. Imprimí el contrato falso y la conversación con el salón. No porque quisiera vengarme, sino porque había aprendido algo después de tantos años. Cuando las personas acostumbradas a manipular sienten que pierden el control, lo primero que hacen es cambiar la historia. Y yo no iba a permitir que escribieran la mía. A las 3:30 de la tarde tocaron la puerta del departamento. Miré por la mirilla. Esteban caminaba de un lado a otro del pasillo hablando por teléfono. Mi madre estaba detrás de él con los ojos hinchados de tanto llorar. Antes de abrir envié a Mateo a su habitación. Le puse una película y unos audífonos. Solo entonces destrabé la cerradura. En cuanto abrí, Esteban intentó entrar. Le cerré el paso. Aquello pareció molestarlo más que cualquier otra cosa. Tenemos que hablar. Tú necesitas hablar. Yo todavía no decido si vale la pena escucharte. Apretó la mandíbula. ¿Hablas en serio? Completamente. Intentó mirar hacia el interior del departamento. Di un paso al frente para impedirlo. Habla. Comenzó con el discurso preparado. Está bien, lamento lo del pastel. No debí decir esas cosas. Pero tienes que entender que estoy bajo mucha presión. Faltan pocos días para el evento. La familia de Daniela está haciendo preguntas. El salón amenaza con cancelar todo. Este no es momento para castigarme. Mi madre intervino enseguida. ¿Ves, hija? Ya te pidió perdón. La miré fijamente. No vino a disculparse. Vino porque el reloj sigue avanzando y necesita que vuelva a salvarlo. Esteban levantó los brazos. ¿Qué más quieres? ¿Que me arrodille? Solo era un pastel. Ahí estaba. La verdad escondida detrás del supuesto arrepentimiento. Lo observé con absoluta calma. Dime algo. ¿Por qué lo tiraste? Desvió la mirada hacia mi madre. Después respondió. Estorbaba. ¿Estorbaba en el cumpleaños de Mateo? Resopló. También era una comida familiar. Estábamos hablando de la organización del aniversario.
Todo terminó girando alrededor de tu hijo. Por fin entendí. No había sido un accidente. No estaba dañado. Simplemente le molestó que durante unas horas la atención no estuviera sobre él. Era el cumpleaños de Mateo. Claro que ese día era para él. Rodó los ojos. Tiene 9 años. En una semana ni se iba a acordar. La única que convirtió eso en un drama fuiste tú. Sus palabras ya no me herían. Solo confirmaban quién era realmente. Viste la felicidad de un niño como si fuera una competencia. No manipules mis palabras. No hace falta. Tú mismo acabas de explicarlo. Mi madre intentó tomarme del brazo. Me aparté. Por favor, Valeria, no destruyas a la familia por un solo error. La miré con tristeza. ¿Un solo error? ¿La firma falsa? ¿Las deudas? ¿Las amenazas? ¿Las mentiras? ¿Humillar a Mateo? Siempre era igual. Cuando Esteban lastimaba a alguien, todo se convertía en un pequeño error. Pero cuando yo ponía un límite, entonces era la responsable de romper a la familia. Respiré profundamente. Mamá, cuando destruyó el cumpleaños de tu nieto, no dijiste nada. Cuando lo insultó, guardaste silencio. Cuando falsificó documentos usando mi empresa, me llamaste para que lo rescatara otra vez. ¿De verdad quieres que Mateo aprenda que eso es lo normal? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Solo quiero que sigamos siendo una familia. Negué lentamente. No. Lo que quieres es que Esteban nunca tenga que enfrentar las consecuencias de lo que hace. Esteban dio otro paso. Esta vez habló casi en un susurro. Llama al salón. Diles que todo fue un malentendido. Vuelve a poner el nombre de tu empresa hasta que termine el evento. Después te pagaré. Lo miré incrédula. ¿Quieres que arriesgue mi negocio, mi reputación y mi historial por una deuda que tú mismo provocaste? Lo estás haciendo parecer mucho peor. Porque es mucho peor de lo que aceptas. Entonces dijo algo que terminó de borrar cualquier duda. Me lo debes. Fruncí el ceño. ¿Debértelo? ¿Por qué? Porque soy tu familia. Porque durante años todos tuvieron que soportar tus problemas después del divorcio. Porque siempre estuvimos para ti. Mi madre cerró los ojos. Esteban, ya basta. La última frase de Esteban quedó suspendida en el aire. Porque siempre estuvimos para ti. Por primera vez en muchos años no sentí rabia. Sentí lástima. No por él. Por la enorme mentira que había construido alrededor de su vida. Lo miré fijamente durante varios segundos antes de responder. ¿De verdad quieres hablar de quién estuvo para quién? Nadie dijo una palabra. Continué. Cuando me separé de Julián y tuve que empezar de cero, no les pedí dinero. No les pedí que pagaran mi renta. Trabajé de día, estudié de noche y acepté cualquier evento que apareciera para sacar adelante a Mateo. Miré directamente a mi madre. ¿Recuerdas quién cuidaba a Mateo mientras yo organizaba bodas hasta las 2 de la mañana? Mi madre bajó la mirada. No respondió. Yo pagué cada una de mis cuentas. Jamás le pedí un peso a nadie. Pero cuando Esteban quiso organizar una celebración que estaba muy por encima de lo que podía pagar, ¿quién consiguió descuentos? Silencio. ¿Quién habló con los proveedores? Silencio otra vez. ¿Quién negoció con el salón? La voz de mi madre salió apenas como un susurro. Tú. Exactamente. Volví a mirar a Esteban. Y aún así dices que yo te debo algo. Él cruzó los brazos. Porque eres una egoísta. Siempre lo has sido. Solo piensas en ti. Sonreí. No una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa tranquila de alguien que finalmente entiende que no importa cuánto explique las cosas. Hay personas que jamás van a aceptar la realidad. ¿Sabes qué? Creo que esta conversación terminó. Intenté cerrar la puerta. Esteban puso la mano para impedirlo. Ni se te ocurra. Mi corazón dio un salto. No por miedo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha continúa en la parte 2. ¿Por qué Esteban cree que Valeria le debe algo después de todo el daño que ha causado? En la parte 2 descubrirás el oscuro secreto que ha usado durante años para manipular a toda la familia. También verás cómo Valeria responde con una verdad que dejará a Esteban sin palabras, porque su madre finalmente empezará a comprender el enorme error que cometió y como una sola llamada cambiará por completo el destino del aniversario. Pero eso no será lo más impactante. Cuando salgan a la luz las pruebas que Esteban jamás imaginó que existían, las consecuencias serán mucho más graves de lo que cualquiera esperaba. No te pierdas la parte 2. Porque la caída de Esteban apenas está comenzando.